Muy buenos días. Como siempre es un gusto el poder escuchar la palabra de Dios, pero indudablemente es mucho mejor cuando somos capaces de poder vivirla. Y para poder vivirla, el primer paso es saber escuchar. Saber escuchar. El día de hoy, a pesar de que tenemos tantos medios de comunicación, también tenemos muchos problemas de comunicación, no por falta de medios. El celular, el internet, los teléfonos, las cámaras, videoconferencias. El día de hoy, yo recuerdo que cuando yo era pequeño y había esos teléfonos en las películas de videoconferencia, parecía que era algo totalmente imposible de pensar. Y el día de hoy, ya hasta por tu reloj puedes hablar, cuando antes eso solamente eran las películas de ciencia ficción. Ha avanzado tanto la tecnología en la comunicación, pero que la capacidad de poder entendernos ha disminuido mucho. La capacidad de poder escuchar y entender al otro cada vez viene a menos. Porque pareciese que todos estos medios de comunicación lo único que hacen es centrarnos en nosotros mismos. Y como ya en una ocasión nosotros meditamos en que todo lo hacemos a la carta. Queremos esto y si no me gusta simplemente lo cambio. Si no me gusta esto, simplemente lo desecho y agarro otro. Y eso muchas veces lo único que hace es reafianzar una mala conducta nuestra. Y nos imposibilita el poder entender no solamente lo que el otro dice, sino el por qué lo dice. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando leemos el Evangelio. El qué es lo que dice Jesús y por qué lo dice. Escuchemos con atención este Evangelio y si logramos nosotros tratar de entender la intención de Jesús, vas a entender cuál es el motivo del por qué Jesús nos está diciendo esto. Dice así: en aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta es una versión más breve de los paralelos que encontramos en otro evangelio sinóptico, donde hay una enseñanza más clara, ¿verdad? Donde dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquí Jesús solamente da la respuesta. Yo sé que para muchos de nosotros inmediatamente va a empezar a causarles ruido y van a decir: ¿su madre y sus hermanos? ¿Es que María tuvo más hijos? Pues que no me habían enseñado que María era virgen, que María solamente tuvo a Jesús. Si leemos con atención el texto, vamos a leer que no dice: aquí está María y los otros hijos de María. No dice eso el texto. No hay ninguna parte en la Sagrada Escritura que dice que María haya tenido más hijos aparte de Jesús. El texto dice: aquí está tu madre y tus hermanos. Y tratar de justificar y pensar que quizás José haya tenido otros hijos, eso sería entrar en otro error. La palabra hermano, ya lo describimos y lo hemos dicho muchas veces, es muy abierta en el lenguaje semítico, que es donde está escrito. Pero esa no es la enseñanza. Esa no es la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es la intención de Jesús? Jesús está enseñando, Jesús está predicando. Y Jesús es una persona que usa mucho parábolas, lo que él ve, lo que él toca, para poder enseñar. Él usa todos los recursos pedagógicos que tiene para enseñar verdades profundas. Usa, por ejemplo, la parábola del sembrador. Usa, por ejemplo, la parábola de los talentos. Utiliza la parábola de alguien que haya construido sobre roca, sobre arena. Cosas que él veía para hablar de una realidad espiritual. De realidades espirituales. Parte de algo tangible para hablar de una realidad.
En este texto, Jesús no está despreciando a nadie. Al contrario, pudiéramos decir que está dándole un elogio a María, porque doblemente María es la madre de Jesús, por parto natural y porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha vivido. ¿No está escrito en el Evangelio que María le dijo al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Entonces, de una manera muy clara, nosotros podemos ver y entender que lo que Jesús, esa distracción que le hacen a Jesús, cuando alguien le dice: hey, aquí está tu mamá y tus hermanos que te buscan. Esa distracción Jesús la toma para dar una enseñanza. ¿Y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan y cumplen la voluntad, aquellos que escuchan la palabra y obedecen, escuchan y obedecen. El día de hoy nosotros no escuchamos. El día de hoy parece que necesitamos que hasta nos griten para que podamos entender lo que la palabra nos está diciendo, que podamos nosotros escuchar con atención. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es cuando oigo un ruido, un carro está pasando, estoy oyendo un helicóptero, pero escuchar es la capacidad de poder entender lo que la otra persona me está diciendo. Por eso uno de los mandamientos del Antiguo Testamento o el credo judío, pudiéramos decir el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Está hablando de escucha. Eso es lo primero. Cuando alguien lee este texto demasiado rápido y empieza a decir: aquí dice que esto y que aquello. No, aquí no dice. Escucha, trata de entender lo que Jesús está enseñando. En este momento Jesús está hablando de una relación, de un parentesco que es tan real como el parentesco de la sangre. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mira, a veces nosotros usamos el ejemplo de ponte la playera, ¿no? Cuando vas al partido de fútbol, ahí en el estadio, te pones la playera de tu equipo favorito y hasta llevas la matraca y gritas y te emociona. En el estadio te ayuda a ponerte la playera para saber de qué equipo estás. Pero afuera, en la vida cotidiana, la playera no te sirve de nada. Lo que te sirve para defenderte del maligno, lo que te sirve para identificarte como cristiano, lo que te sirve para ser un hijo de Dios, no es la playera de tu equipo, de tu grupo, de tu iglesia. Lo que te sirve es haber escuchado la palabra de Dios y ponerla en práctica. Eso es lo que nosotros necesitamos. El primero escuchar bien y luego poner en práctica. Porque muchas veces hay personas que no escuchan y ya ese es un problema. Y si no escuchas bien, cualquier cosa que quieras poner en práctica va a ser un grave error. Primero hay que aprender a escuchar, a ser sensibles, a entender lo que el otro dice y en especial si se trata de lo que Dios me está diciendo. Por eso nosotros pudiéramos decir que si es importante tener amigos, claro que lo es. Que si es importante y fundamental tener una familia, sí lo es. De la misma manera hay que tener amigos y hay que tener una familia espiritualmente. Y para ser familia de Jesús, lo que necesitas es escuchar y obedecer. La Virgen María nos da ejemplo de alguien que escuchó y obedeció y por eso es la madre de Jesús. Y por ejemplo, Juan, el discípulo amado, aquel que estuvo a los pies de Jesús, de la cruz de Jesús en el Calvario, él también escuchó y obedeció. Por eso, al escuchar a Jesús que le entrega a su madre como madre de él, el evangelista San Juan, el discípulo amado Juan, dice el evangelio que a partir de ese día, él se la llevó a su casa, obedeció. Entonces, de manera espiritual,
Jesús tiene muchos, muchos, muchos hermanos. De manera espiritual, María también tiene muchos, muchos, muchos hijos. Si nosotros somos capaces de escuchar y obedecer, también tomaríamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y a ejemplo de María diríamos: he aquí la esclava, el esclavo del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y a ejemplo del discípulo amado, porque solamente el discípulo amado es quien toma a María en su casa. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la misericordia, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de saber escuchar y de poder entender al otro, a veces nosotros somos muy buenos para querer torcer y obligar a los otros a seguir nuestros pensamientos. Cuentan por ahí que había un niño que en el jardín de atrás, su vecino tenía un chivo. Y el niño le gustaba mucho pasar tiempo con el chivo que era de su vecino, pero en la parte de atrás del jardín él podía convivir con el chivito. Entonces el niño todos los días le llevaba lechuga y algunas otras hierbas para que el chivo comiera. Hasta que un día al niño se le ocurrió llevarle rábanos. Y dijo: seguramente para la dieta del chivo los rábanos le van a caer muy bien. Y le llevó los rábanos. Y resulta que a ese chivo no le gustaron los rábanos y no quería comer, Y el niño, bien molesto, lo agarró de un cuerno y le estaba dando los rábanos a la fuerza a que el chivito los comiera. Y el chivo al principio muy amablemente trataba de quitarse, pero como veía que el niño le insistía, llegó un momento en donde el chivo le dio una patada al niño y el niño se cayó. Y fue y se encerró en su casa. Pasaron varios días. Y después el papá le dice al niño: oye, ¿por qué ya no pasas tiempo con el chivo si antes te gustaba mucho? Y el niño, bien molesto, le dice: no, el chivo ha herido mucho mis sentimientos y ya no voy a salir nunca más con él. A veces nosotros así estamos. Si entendiéramos que el chivo no come rábanos, nunca lo hubiéramos tratado de forzar a darle rábanos. Nosotros exigimos que se nos escuche, exigimos que se nos entienda. Pero ¿somos capaces de escuchar? ¿Somos capaces de entender a los demás? A veces queremos que Dios haga nuestros milagros, los milagros que queremos. Pero nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que Él quiere decir y no lo que nosotros queremos oír. Escuchemos la palabra de Dios y obedezcámosla, que haciendo eso es como nos distinguimos y somos cristianos. Familia espiritual con Jesús, María, José y todos los demás santos que le han dicho sí a Jesús. Que tengas un excelente día.